Bueno, estamos nuevamente con el queridísimo y famosísimo, célebre padre Domingo Ercpan. ¿De qué vamos a hablar, padre? Bueno, continuamos con el tema del Renacimiento, Sí. paso del siglo XV al XVI, Bien. que es cuando ocurren cambios y novedades muy interesantes Sí. y que en el mundo han dado vuelta a la situación general. Sí. Lamentablemente la Iglesia va demasiado lenta detrás, Sí. y cuando los hombres más clarividentes y sobre todo personas con sincera entrega al Señor Sí. exigen la reforma eclesiástica, Sí. en el comando de la Iglesia había una cantidad de delincuentes directamente. Pero eso debe ser, padre, supongo yo, porque la Iglesia tenía un poder ya. El poder corrompe. Y había un sistema heredado del Imperio Romano, Claro. que los cargos se compraban, Claro. se pagaban. Sí. Y las sumas a veces eran tremendas. Claro. Cuando Fray Martín Lutero se Sí. sublevó, Sí. el arzobispo primado en Alemania era un tal Alberto de Brandenburgo, Sí. 24 años de edad, arzobispo, Claro. y pagó una suma enorme en monedas de oro a la firma Fugger, que eran grandes banqueros de aquel tiempo. Sí. Y debía luego pagar el débito ¿A quién le pagaba el arzobispo? ¿Al Vaticano? al Vaticano, que lo nombró. Ah. Y después lo que él pagó, que en general no, era raro el que de entrada podía pagar todo. Ah, lo devolvía en crédito, porque ellos recaudaban impuestos, los arzobispos. Y sí, el diezmo eclesiástico. El negocio era pagar al principio, pero después ya estás recaudando de por vida los impuestos. Y bueno, el personaje, que era un inútil perfecto, Sí. para arzobispo primado de Alemania, Ajá. con 24 años de edad. Claro, no. El emperador Carlos V Sí. podía ser rey primero, después emperador, Sí. pero tenía todo un asesoramiento alrededor, Claro. ¿no? Y que no siempre acertaba. Claro. En cambio, al arzobispo, ¿quién lo va a asesorar? Claro. Qué pena, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando se sublevó Lutero. Claro, claro. Estas cosas, padre, creo que hay que saberlas, pero eso no significa que uno ame menos a la Iglesia, ¿no? Exacto. Digo, porque muchas veces uno piensa, hay que hablar de estas cosas, no hay que hablar, escandalizan, no escandalizan, ¿no? Sí, bueno, pero uno tiene que conocer la Iglesia y amarla. Y en el colegio de los 12 ¿Cómo es? apóstoles hubo uno que traicionó, Claro. nada menos. Sí, sí. El jefe, el primado, se asustó cuando vio a Jesús arrestado. Sí, se acobardó. Y sí, no era para menos, porque Claro. sabía lo que le esperaba a Jesús, Claro. ¿no? Y Así que, bueno, padre, lo escuchamos con atención. Siga usted, Muy lo bien. lógico, disculpe que lo interrumpa. bueno, volvamos Sí. a la antigüedad donde habíamos dejado Sí. y nos vamos acercando a la segunda mitad del siglo XV. ¿Usted quiere más café? Por el momento no, luego será. Al siglo XV, cuando primeramente aparecen diversas novedades
materiales sí, que van a influir mucho, ¿no? sí. Por ejemplo, la navegación, que antes era simplemente llevar la nave cerca de la costa Claro. para no perderla de vista Claro, y saber a dónde iba uno. sí, Porque la noche o el día que se nublaba, sí, no sabías para dónde vas. claro. ¿Cuál No es existía norte? el compás, la brújula no existía. Ahí aparece la brújula. Ahí aparece la brújula, Sí. recién ahí aparece. Sí, 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 sí. Mira, Y astrolabio, creo que lo llamaban, astrolabio. sí, que era un instrumento con el cual calculaban la distancia. Sí, Sí, era un aparato así de madera, como la mitad de un reloj, sí, y un piolín que se movía de un lado para otro, y no sé cómo los grandes marinos sí, lo entendían. Por ejemplo, el famoso Colón, correcto. ¿no? Él calculaba todos los días la distancia que habían hecho Sí. sobre el océano. ¿Cómo lo calculaba? Con ese aparato, Con el astrolabio. sí. Y los 4 puntos cardinales con la brújula, porque los días nublados en el océano, abajo hay agua, arriba el firmamento, Claro, que está nublado. Claro. Arréglate. Entonces el tipo miraba la brújula y sabía para qué lado iba. o sea, la brújula se descubre y se sabe quién la descubrió, la brújula. No, no hay. el nombre del personaje no se sabe, pero el hecho es que en el siglo XV aparece y fue de tremenda utilidad. Qué maravilla, ¿no? Sí. Claro, eso no es toda una novedad, eso. Porque ahora pueden separarse de la costa, Y sí, ¿no? sí, sí, sí. Ahora, ¿ellos creían que la Tierra era plana o era esférica? El pueblo en general creía que era plana, pero los dirigentes, Sí, por ejemplo el mismo Colón, sí, él había leído o le leyeron sí, el libro escrito por un profesor de la Universidad de París, la Sorbona. sí. El profesor era Pedro de Allí, Ajá. sacerdote, más tarde cardenal. Sí, Por motivos nacionales no llegó a ser papa, pero ese habría sido un papa ilustre. ah, Él escribió un libro llamado Imago Mundi, Imago, sí, donde demostraba que la Tierra es redonda. Y no era idea nueva de él, claro, ¿no? porque antes de nuestra era, Sí, claro, sí. un griego, Aristarco de Samos, Sí, decía que la Tierra era redonda, claro. ¿no? De esto creo ya hablamos en el video anterior acerca del tema de la esfera. De la Sí, Tierra. porque entrábamos Creo que en habíamos- eso. Así que entonces continuemos, padre, para Sí. ir avanzando. Sí, Todavía nos quedan un montón de siglos. Entonces, ¿cuál es el...? Bueno, lo escuchamos. y esto hará. Había otro detalle de la navegación, Sí. que empezaron a usar la vela triangular, Ah. no cuadrada, Claro, que es la que podían manejar. claro. Y descubren, primeramente los portugueses, Sí, costeando África, sí, iban, no veían directamente a dónde iban, sí, sino que más o menos trataban de no alejarse demasiado de la costa. sí, Pero cuando llegaron al sur, al extremo, sí. la costa africana Se acaba. se dirigía hacia el oriente. Claro, Entonces otra vez siguió y dentro de no mucho la costa seguía para el norte. claro. Quiere decir que estaban circuncidando
un terreno, territorio enorme que lograron circundar porque siguiendo ahora esta línea que iba hacia el nordeste concretamente, llegan a las fuentes del Nilo en Etiopía. Entonces sabían que donde desembocaba el Nilo, pero resulta que ahora volvieron otra vez al mismo lugar y concluyeron, esto es una tierra extensa, África, que no conocían dónde terminaba. Sabían dónde empezaba, en el norte de África. Pero dónde termina en eso, no sabían. Ahora sí llegan a saber. Y lo mismo, el camino a la India, ahí ya se orientaban mejor. Iban por el sur de la península arábica, ¿no? Y llegaban al Golfo Pérsico y después ya entran en la India, ¿no? Y esos fueron los portugueses. Los portugueses. Vasco da Gama y el otro creo que era Teodoro Díaz, eran los dos capitanes que habían. Portugal en aquella época era una nación independiente. Sí. Y uno los admira porque un país tan chico y poblado de campesinos simplemente, pero ya tenía dos universidades, ¿no? Coimbra y Lisboa, ¿no? Ahí había gente que estudiaba. San Antonio de Padua era portugués, asistente en la Universidad de Coimbra. Qué importante Portugal, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, un país chiquito que parece, pero fue un imperio. Importantísimo. Importantísimo. Y no hicieron más porque no tenían suficiente gente. Y además de los grandes capitanes, tenían cantidad de aventureros, de tipos que sabían que había zonas mucho más ricas que el Portugal. Bueno, entonces vamos a conquistar. Claro, porque algunos iban por razones económicas. Tal cual. Porque la vida no era fácil en Europa. No era fácil. Había guerras, había pobreza, ¿no? La ilusión como de emigrar a conocer nuevos lugares. Y el primer papa humanista, que era Nicolás V, a mediados del siglo XV, bueno, él a los portugueses les dio el permiso oficial de navegar hacia el oriente y conquistar territorios habitados de paganos, de salvajes, en fin, pero de no conquistar zonas ya civilizadas, por ejemplo, países islámicos, ¿no? Que no se metan allí porque ya hay una autoridad legítima, ¿no? Eso era Nicolás V, primer papa humanista, que heredó, su figura no era nada elegante frente a Eugenio IV del Concilio de Florencia, que era una belleza, pero no era tan despierto como el sucesor, que era un petizo, charlatán como él solo, ¿no? Pero con ideas. Y así fue. O sea, uno era lindo y tonto, otro era feo e inteligente, ¿no? Como que se reparten. Los muy lindos normalmente no son muy inteligentes. No sabía eso. A mí me llamó la atención en mi vida. Que la parte, digamos, el cerebro se va para la parte de la belleza. Sí, se creen que son narcisos. Por eso, claro. Pero el Nicolás V era realmente un hombre
Despierto. despierto. Porque era feo. Era por eso. Claro. Era humanista y su secretario era un médico, Lorenzo Valla, Sí. humanista también. Sí. Ahí tenemos la nueva mentalidad. Esto es lo que usted llama humanista, ¿qué significa? Humanista es el aprecio de la vida humana, Ah, que para el medieval la vida humana era simplemente una escalera para llegar a Dios. una peregrinación. Sí, una peregrinación que era para llegar a Dios. Sí. Si se portaba bien, en fin, llegaba, Sí. y si no, era condenado Sí. en la eternidad, nada menos, Sí. ¿no? Y bueno, que se arregle si se condenó. Que se Pero, arregle. sí, pero su vida era para llegar a Dios. Claro. Entonces no importaba que sea pobre, que sea inteligente, avanzado, para acá, para allá. Si va hacia Dios, estaba Para bien. arriba. Así como Para las arriba. catedrales góticas, que son Como como una... la catedral gótica siempre señala Ya. al, Todo como una al Señor de tensión arriba. hacia el cielo. Sí. Claro. Y Cambio, el humanista ya empieza a valorar esto, ¿no? Esta es la el humanista, en cambio, aprecia la vida humana, Sí. que no por sí sola, sino que ha sido creada por Dios. Ah, es un humanismo cristiano. Y en general era cristiano, Claro. ¿no? Porque si Dios ha creado el mundo, por algo lo creó. Si no, habría puesto algo muy sencillo, que cumplan 2 o 3 mandamientos y lleguen a Dios. Claro. Pero en cambio esto no. La vida tiene su sentido, hay que disfrutarla, Disfrutarlo. hay que vivirla de acuerdo a las leyes de Dios. Claro. Y entonces Dios en su eternidad premiará o castigará. Sí. Pero no es solamente eso, hay que vivir lo que Dios ha creado, ¿no? Y de allí que todo vale y es apreciado. Y así, por ejemplo, en el arte lo vemos. Sí. El medieval era iconógrafo. ¿Eso qué significa? La catedral gótica es una belleza, Sí. pero no te cabe otra cosa que pensar en Dios. Sí. ¿No? En la puerta tenés o Cristo justo juez, Sí. o Nuestra Señora con el niño en Sí. brazos, ¿no? Eso te servía para llegar a Dios a través de esa belleza visual, Sí. por supuesto, porque Estética, las claro. catedrales, Notre Dame es un monumento de belleza. Sí, 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 sí. Y en cambio ahora empezará el arte humanista Sí. o renacentista, Sí. que busca de exponer, expresar lo humano y lo natural tal cual es. Sí, la naturaleza. De allí que se los acusa de que más apreciaron la forma y no el fondo. Ajá. Claro, es la tentación de ellos. Claro, el hombre lo representan tal cual es. Claro. Entonces, estamos en este momento de revoluciones y de cambios en la Sí, historia. ya Cambio empiezan de una, se novedades siente importantes. importantes. En geografía Claro, se delimita Claro. el viejo continente. qué lindo, qué lindo. Y Y África y todo esto eso. mismo lo va a utilizar el marinero italiano Cristoforo Colombo, Sí, que parece que lo ayudaron mucho los franciscanos de Andalucía. o sea, padre, técnicamente, usted sabe, yo soy hijo de Calabrese. Sí, sí. Técnicamente América la descubrió Italia.
y el Colón, el italiano. Colón, Colombo. Por eso, o sea, somos nosotros los italianos, no Sí. los españoles. No, los españoles. ¿No? Incluso el nombre lo dio un italiano, Americo Vespucci. Américo por Vespucci. Sí. Bueno, eso es injusto. Tendría que haberse llamado Colombia, Ah, Colombia. pero ¿Y Américo qué hizo? de bueno Américo? estudió el mapa. Ah, bueno, pero es más importante Colón. ¿No? Ahí está. Y Colón leyó, es decir, conocía el libro Imago Mundi Sí, del cardenal Pedro de allí, sí. ¿no? Donde demuestra que la Tierra es redonda. Bien. Entonces pensó, si voy al este a buscar especias, Sí, sí. no puedo porque los turcos cierran el paso. Los turcos. Los turcos. Sí. Tendría Ah, que... por el Mediterráneo. Eso. Claro, por el Mediterráneo y después... Bajar por tierra. sí, pasar a tierra y de esa manera llegar a la India. Bien. Por eso no lo podemos hacer. Los turcos traen especias, pero carísimas. Claro. Entonces, como es redonda, si hago el viaje al revés, llego al mismo punto. Claro, lo que pasa es que él pensaba que era más chiquita, me parece. Y sí. El diámetro de la Sí, Tierra sí, sí. la calculó Newton recién. Sí, Sí, o se equivocó. sí, también. sí. Y ahí fue con su idea Sí. a los potentados de aquel tiempo, Sí. ¿no? Primeramente que los frailes lo comunicaron con el cardenal Pedro de Mendoza, arzobispo de Toledo, Sí. y claro, Mendoza estaba al lado de la corte. Claro. Y además a él le dijeron, bueno, vaya a la Universidad de Salamanca a presentar su idea. Se le reía. ¿En serio? Qué pobre tipo, decía. Pero yo siempre pensé que Salamanca era un centro de vanguardia, ¿no? Sin embargo, con lo los ridiculizaron. humanistas, con Victoria, con, no sé, con Bueno, Molina. y lo Suárez. ridiculizaron. Mire. Y en cambio, después, el rey de Portugal no le ayudó nada. El Fernando, el de Aragón, Sí. casado con Isabel, tampoco se interesó. Sí. El rey de Francia, nada. Mire. El rey de Inglaterra, tampoco. Ah, Colón le ofreció a todos ellos. Sí, sí, sí. Buscaba a alguien que le financie el viaje, Ah, ¿no? Pero los frailes, estos franciscanos. y además ya estaba Francisco de Cisneros, Sí, sí. confesor de Cardenal Isabel, Cisneros, sí. ¿sí? Y bueno, le convencieron a Isabel que cuando se libere de los moros, entonces financiará. Ah, Y esto de liberarse de los moros era idea, no se sabe bien si era de Cisneros o de usted dice que Isabel. el sur de España todavía estaba ocupada por El reino de Granada, los moros. moros, sí. ¿Los moros? ¿Quiénes son los moros? El moros son los habitantes del norte de África, Mauritania. Así ya, porque no son turcos. No. Son musulmanes moros. Musulmanes del norte de África, había árabes auténticos entre Sí. ellos, pero eran del norte de África, Que estaban ahí hace 1000 años. oscuros, de piel, Claro. ¿no? Y gente más o menos informada. Sí, claro que sí. No eran tontos. Sí, no. ¿no? Y de allí que España luchó contra ellos, Sí. Portugal por su parte, Castilla y Aragón, ya una vez que se casan Isabel y Fernando, Sí. también, ¿no? Y dele leña a los moros, Claro. pero también a los judíos, Sí.
que se vayan. Sí. A los judíos les dijeron, o se van, o los van a meter bajo tierra si se quedan. Pero si se bautizan, pasan a ser españoles. Ahora, padre, desde el punto de vista de la Iglesia, ese bautismo bajo coacción, ¿es un bautismo? Dudo, ¿Es válido eso? dudo realmente. Porque el bautismo tiene que ser libre, Claro. ¿no? O sea, si yo te apunto con una pistola y te digo, te tenés que bautizar o te mato, digamos, Ahí está, sí, tal no, cual. no sirve, ¿no? Muy bien preguntado, es dudoso. Dudoso. Pero con eso se quedaron. Pero se quedaron asumiendo una impostura, porque en el fondo seguían siendo de mentalidad, o sea, no... Los marranos, así llamados. Claro, pero... La Inquisición los perseguía. Siempre me sorprendió eso de que se obligara a bautizar, no a forzarlo así con amenaza de este tipo, porque va en contra, me parecía a mí, del Evangelio, ¿no? El que crea y se bautice. Sí, pero el que crea. Sí, no dijo el que se bautice. El que crea y se bautice. Digo, no sé. Y así fue cantidad, así es cantidad de españoles que eran judíos de origen. Claro, la familia Ahumada, de la cual era Teresa de Ávila, judía. Claro. ¿No? El sucesor de San Ignacio, Diego de Laínez, judío. Claro. Sus dos secretarios, judíos. Claro. Y Fray Luis de León, judío. ¿No? Y en fin, anda a saber cuántos. El general Franco y Bahamonde, el general de la guerra española, era judío, de origen judaico. ¿No? Y bueno, así se entreveró el judaísmo, digamos... Ahora, ¿por qué razón ese encono contra los judíos? ¿Qué hacían los judíos en España que no le gustaba a y ellos vivían su vida judaica. No, digo, porque muchas veces los judíos han sido un chivo expiatorio, me parece a mí. ¿Ha sido? Un chivo expiatorio. Porque le echamos la culpa a ellos de todo lo que pasa. La culpa a alguien. Claro. Me parece a mí que, en fin, que esto de la expulsión de los judíos es un capítulo más muy bien dicho, chivo expiatorio. Del chivo expiatorio. Sí. Que los cristianos buscamos porque, no sé. Y después que Cisneros, que era humanista, no era un fraile bruto, ¿no? Confesor de Isabel, la católica, ¿no? Más tarde cardenal arzobispo de Toledo, y regente de España a la muerte de Isabel y de Fernando. ¿No? Pero estuvo preso un tiempo importante Cisneros antes, había estado preso. Cisneros me parece que no. Yo no, bueno, yo la biografía, porque él era un noble, me parece, ¿no? ¿Era de origen noble? No, lo confundirás con otro. Puede ser. Pero no es este. Bueno, padre, entonces, ¿en qué andamos? Buscan la unidad de España. Que no haya más que católicos. Claro. Y bueno. Un rey. Sí. Un reinado. Como decían los franceses, un roi, une foi. ¿no? La ley. Son tres cosas. Un roi, une foi. La ley, ¿no es? Sí. La ley. Un rey, una ley. Un roi, une foi, sí. Y One God, one nation, en inglés. Un Dios, una nación. Esa idea persiguió... Es la idea de Constantino, del imperio bizantino. Un imperio, una fe. Y sí. ¿No? Y sí. Pero que es una idea pagana, creo, en el fondo. No es muy cristiana. Y en el fondo es pagana. Porque
que no Jesús vino a separar las aguas de la política y de la fe, no a mezclarlas de nuevo. No sé. Sí, pero no, a Jesús no lo siguieron en eso. No sé. Sino como la Inquisición. Bueno, es otra, claro, lo mismo, ¿no? Sí, es todo que no tiene nada que ver con Jesús. Nada que ver. Porque él nunca hubiese usado la violencia, el Señor, Y en semejante grado en un tema de fe. y con tanta injusticia incluso. A propósito, yo estaba leyendo, padre, la Suma Teológica de Santo Tomás. Y él dice, se puede usar, dice, él como que justifica la Inquisición. Santo Tomás de Aquino. La violencia física. Sí, él dice, no se puede obligar a los que están afuera a asumir la fe cristiana. Pero los que están dentro de la iglesia ya están obligados. Los herejes y los apóstatas, dice, están obligados. ¿Y cómo están? ¿No? ¿Cómo? Se los puede forzar, dice. Corporaliter impelendo, una cosa así. Dice. Me sorprendió que un hombre tan sabio como Santo Tomás dijera eso, ¿no? Sí, hay varias cosas en Santo Tomás así que te no son tan santas, me parece. Yo busqué la pena capital en Santo Tomás. Sí. Analiza por aquí, por allá, pero dado que la practican los príncipes cristianos... Claro, es como que justifica ya en lugar de atenerse a los principios, se tiene un poco al contexto, ¿no? Y es lo que hubiese dicho del principio. Se practica en países cristianos y listo. Claro. ¿No? Y bueno, volvemos... Entonces, padre, usted cuando está cansado me avisa. Muy bien. Y volvemos por empezar, el Papa en ese momento de eliminación del Imperio Bizantino, 1453, claro. 29 de mayo, la conquista de Constantinopla. Se acabó. Se acabó un periodo enorme de la historia. Sí. Importante. Y es una lástima porque a los europeos orientales nos ha dañado tremendamente la desaparición del imperio. Claro. ¿No? En el siglo XVI, siglo siguiente, sitian a Viena. Claro, una ruina que trajeron los musulmanes y no, a su país. Y no eran árabes, eran turcos. Los turcos, sí. ¿No? Y no sabían hacer nada bueno, solamente matar, guerrear. Solamente la guerra. ¿No? Pero todo lo demás provenía de otros lados. ¿No? Y ellos secuestraban. Por eso en Turquía hay mucha gente con ojos celestes. Sí. Usted y Blanca, digo. Que son turcos, no, han sido secuestrados. Genízaros, Yanicheri, claro. el varoncitos, muchachitos. Se los llevaban. Sí. Así fue uno de ellos, el gran visir, durante la batalla de Lepanto. No se sabe bien si era croata o serbio, pero de la frontera era. Claro. Y no tenía ojos celestes, sino negros. Mire. Pero era de piel muy clara, blanca. ¿No? A los 11 años lo secuestraron, lo metieron en una canasta sobre una mula. Sí. De un lado, él del otro lado del animal, otro chico, ¿no? También así en la canasta, sí. La cabeza afuera, todo lo demás... Atado, sí. Los llevaron, los islamizaron. Lo islamizaron, claro. Sí, lo único doloroso era la circuncisión. Claro. Pero todo lo demás era lavado cerebral. Claro. Bueno, llegó a ser gran visir, primer ministro. Claro. ¿No? Con la batalla de Lepanto, perdida por los turcos, gracias a Dios. Claro. Y finalmente fue asesinado. ¿No? Él es uno de tantos.
Y ahora he visto una película, mirábamos en San Cayetano. Ahora están de moda las películas turcas acá en Argentina. Sí, señor. Entonces la gente dice, ¿cómo? Este es turco porque es blanco, es rubia. Claro, son todos eslavos europeos que han sido secuestrados y se han mezclado, sí, han sido islamizados sí, señor. a la violencia. Sí. Este gran visir Mehmed Pasha Sokolovich, era el apellido de él. Sí. No sabía decir cuál es el apellido, entonces los turcos anotaban. Sí. ¿No? Bueno, sobre el río Drina, que está entre Bosnia y Serbia, hizo construir el puente con 11 arcadas, los 11 años de su edad, cuando pasó el río atado en una canasta. Ah, mire. Sí. Y ahí se adquirió una dolencia psíquica, una especie de histeria, que cuando cruzaba cualquier río se crispaba, un ataque, y le apretaba el pecho, claro. Que era la tremenda tristeza de él cuando pasó. Claro, lo arrancaron de su aldea, de su familia. Tremendo. Sí, de ahí que cuando sentían que avanza algún escuadrón turco, mandaban a los pibes a la montaña, en el bosque bien lejos, que no los encuentren. Claro. Y de allí que ahora aparecen turcos rubios. Claro. Yo lo vi en una película. Sí, por eso. Una cara croata pero perfecta, eslava. ¿No? Ahora, entonces, con la caída del Imperio Bizantino, Europa del Este va a sufrir el avance de los turcos hasta el siglo XX, más o menos, no sé. Los últimos resabios son hasta el siglo XX. Claro, hasta la guerra de los Balcanes. El gran golpe se le dio en 1683, con el sitio de Viena, cuando ya estaba por caer Viena, y apareció Jan Sobieski, polaco, rompió el sitio y tuvieron que marcharse a toda velocidad. Bueno, después ya no hay un avance tan fuerte. Está bien. Pero ese fue el último gran avance, por suerte, roto. Claro. Bueno, entonces... una sola menciono. Este papa, que no era una belleza visible, sino Nicolás V, ¿no? Sin embargo, donó a la Santa Sede su biblioteca. Eran alrededor de 500 volúmenes, mayormente manuscritos, porque la imprenta se inventa en 1450, Gutenberg, y 3 años más tarde cae Constantinopla. ¿No? Y el Papa, que ya no era ningún muchachito, sino un hombre algo avanzado en edad, donó toda su biblioteca. Con eso se empezó la Biblioteca Vaticana, que hoy cuenta como 4,5 millones de volúmenes. Mire, impresionante. Qué belleza, ¿no? Sí, yo la he visto, es impresionante. Y una parte son los manuscritos incunables de antes, donado por Nicolás V. Bueno, muy bien. Y algo emocionante cuando Nicolás, que además se amargó con la caída de Constantinopla, que los europeos no ayudaron para mantener, ¿no? Las potencias que había hicieron poco y nada. Claro, no les importaba ya. Pero no sabían que al diablo se lo están trayendo a la puerta. ¿No? Y
Nicolás, que ya se sentía mal, le avisó al arzobispo de Florencia, Antonino, que no sabemos si era humanista o no, Sí, pero era santito. sí, sí. Antonino porque era Antonio de nombre, pero era peticito, Sí. le pusieron Antonino. ¿No? Un santo varón. Está canonizado, ¿no? Sí, sí. Y pidió, Nicolás Papa le pidió, por favor, venga a verlo al Papa en sus últimos meses de vida. Padre, yo me tengo que ir. Muy bien. Seguimos la próxima vez. Sí, ¿Le parece bien? Termino en pocas palabras. Sí, Así fue con los portugueses sí, que circundan el viejo continente. sí, Después viene Colón, sí, con su idea de la tierra redonda, sí. y Castilla y Aragón ahora van a conquistar América. Tratado de Tordesillas, cuando el Papa Alejandro VI marca el meridiano, que no supo medirlo bien, y al oriente portugueses, al occidente españoles, Está bien. que conquisten cada uno lo suyo. Igual, esa es la lista. Pero por ahí se encuentran, porque la tierra es redonda. Claro. ¿No? Bueno, eso es el gran descubrimiento, Sí, amén de los descubrimientos técnicos que posibilitaron la navegación. ¿No? Así que ese es un gran avance, sí. y a la Iglesia se le presenta un gran deber misional, a predicar a todas estas gentes Sí, de un lado y de otro. sí. De eso vamos a hablar la próxima vez, Padre. Bueno, de eso va, exacto. Gracias. La próxima vez. Gracias y cuídese. Sí.